Bienvenidas y bienvenidos a Tierra de Nadie, una producción del Anticlub de Poesía, y con el gusto de siempre presento a mi gran amigo César Ramírez. Muchísimas gracias, gracias Luis, qué amable, gracias que nos hacen el favor de acompañarnos un ratito. De aquel lado, un loco en los controles de la calecita, Máximo Fausto. Máximo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende de la hora en la que nos estén observando o nos estén escuchando. Y a mí me toca presentar a mi compañero y confidente Luis Arteaga. Muchísimas gracias, Máximo. Pues bueno, hoy, aunque siempre estamos los tres juntos armando esto que es por y para ustedes, por primera vez y con la intención de hacer un programa diferente, estamos los tres aquí en la misma mesa, apareciendo en la misma cámara, porque queremos abordar un tema que desde hace un buen rato queríamos tocar, y es el de nuestras compañeras y compañeros que vagan con nosotros en esta roca flotante, que muchas veces quizás no merecemos, o la mayoría del tiempo no merecemos su compañía. Y pues me refiero a los animales, a la fauna, y esto visto desde el punto de vista de la literatura y de las artes, un tema bastante profuso, César. Sí, la verdad es que, como bien dices, nos acompañan independientemente de que el ser humano aprendió desde el principio, o se creyó más bien, que era el rey de la creación, y desde toda la vida nos hemos enseñado y hemos enseñado a las siguientes generaciones que tenemos que matar, comer, desollar, almacenar carne para sobrevivir. Sí, definitivamente. Y obviamente están aquellas animalitas y animalitos que decidimos invitar a casa para vivir y que nos acompañan, y de todo eso vamos a hablar un ratito, ¿no, Máximo? Pues sí, vamos a ver a dónde nos lleva esta plática, porque hay mucho que decir, ¿no? Y aparte recordemos muchas otras cosas con nuestros compañeros. Claro. Me refiero a compañeros de nuestras compañías que hemos tenido ahí con las mascotas y, bueno, nuestros animales de compañía, ¿no? Y pues bueno, mejor vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa y empezamos, ¿vale? Regresamos. Tierra de Nadie, al aire. Hola de nuevo, querido público, y como ya anunciábamos, este tema pues tan emotivo, tan lleno de matices, que es nuestra convivencia con las y los animalitos, sin duda en todo el arte, en toda la historia del arte han estado presentes, y a nivel personal, no sé, podemos nosotros contar incluso cientos de historias, me imagino yo, alrededor de ellos, a nivel personal, insisto. No sé cuándo fue la primera vez incluso que nosotros accedimos al arte en donde se mencionaban a los animales como personaje, como muchas cosas. Yo creo que echando la vista atrás, desde que estamos en nuestra primera etapa educativa, formativa, desde que estamos en el kinder, desde casa, por supuesto, nos cuentan historias, pequeñas narraciones. Con el tiempo aprendemos que se les llama fábulas. Esopo, La Fontaine posteriormente. Y obviamente crecimos también con las caricaturas, con las películas animadas, en donde siempre existen animalitos que son a veces la comparsa, el adyuvante, el acompañante de protagonistas humanas y humanos. Máximo. Sí, es bastante curioso, ¿no? Creo que esto de los animales es bastante curioso, al menos en la literatura, porque con las fábulas, bueno, tenemos personajes principales que son precisamente animales, ¿no? Uh-huh. Y pasa con las caricaturas, pero ya dentro de la literatura como que hay una, bueno, no literatura, narrativa, digo, el teatro también un poco, hay una suerte como de diferencia, algo extraño pasa ahí, ¿no? Ahora lo llevo al teatro porque es como el área que me gusta a mí bastante, ¿no? En el teatro, por ejemplo, las representaciones de animales se hacen de una manera muy extraña. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el siglo XVII, el teatro que se abordaba en ese momento hacía representaciones de leones, de osos, ¿no? Pero nunca salían a escena, sino eran actores disfrazados de osos, y era algo muy extraño, ¿no? O sea, yo me lo imagino porque no puedo verlo, pero me lo imagino, y creo que era hasta chusco, hasta cómico, ¿no? Esas cosas. Y ahora, con respecto a las caricaturas, pues sí,
obviamente ahí vemos personajes que son animalizados, ¿no? O bueno, más bien humanizados, porque son animales que adquieren características humanas, ¿no? Sí. Y eso nos lleva a pensar, bueno, trasladarlo a la literatura de una forma muy, muy, no sé si decir extraña, pero muy rara, ¿no? Sí. Eso que, muy compleja, más bien. Sí, eso que mencionas creo que da campo para quizás pensar que hay dos maneras de hablar de los animales o por los animales dentro de lo que es la literatura, ¿no? ¿Cómo se dice? Antropomorfizando a los animales. Antropomorfizando. Ajá. Sí. Y otorgándoles cualidades humanas, utilizándolos como un medio para decir aquello o para representar aquello que quizás no nos atrevemos por alguna u otra razón a hacerlo con personajes humanos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, quizás ya el animal como tal, entre comillas, porque sin duda pues nada más nos imaginamos lo que ellos puedan llegar a pensar, lo que puedan llegar a sentir, pero ya sin este sentido de antropomorfizarlos. No, yo por ejemplo me quedé pensando ahorita con lo que ustedes estaban diciendo. Tomamos siempre como el Quijote, como el libro, la novela, la narración, la historia máxima de la literatura en español, pero recordemos del propio Cervantes el Coloquio de los Perros de finales de 1783. Sí. Él le da voz a un par de canes que cuidan, me parece que un hospital, y deciden dar la vuelta, dar el rol por los lugares de ese entonces en la España que les tocó, y platican un poquito sobre los puntos de vista que tienen, cómo ven al humano, cómo ven la vida en sí como tal. Que creo también que muy de la mano con las fábulas, que ejemplifican las cosas que no se podían decir en la época, ¿no? Un poco esta suerte de poder como ¿cómo se dice? Atacar esas partes, ¿no? Señalarlo, ¿no? Señalar lo que estaba mal sin llegar a poner al hombre ahí del objeto que está señalando, ¿no? O sea, me refiero a que no era como tal una persona la que estaba quejando, sino era un animal y animalizaban todas estas cosas, ¿no? Claro, también lo pasaba en el teatro, en el Coloquio de los Perros, precisamente también sale ahí como esta señalización, ¿no? Y después, bueno, viene también la idea de estos animales fantásticos, ¿no? Y todo eso. Yo creo que el primer acercamiento que tuve en la literatura como tal con los animales fue a través de los animales fantásticos. No sé ustedes, pero me acuerdo mucho de una, y a lo mejor no es tan animal fantástico, pero me acuerdo mucho de una lectura que hice del Azteca de Gary Jennings, donde en una parte él entraba a un zoológico y encontraba un montón de animales que eran muy extraños, ¿no? O sea, los describía de una forma que te imaginabas un dragón, ¿no? Por ejemplo, o un tigre, o no sé, un animal totalmente fantástico, ¿no? Un animal con alas, con grandes colmillos, que se estaba derritiendo, ¿no? Como tal. Entonces, creo que esos fueron los primeros acercamientos, al menos que tuve yo con la literatura, digamos, fantástica y los animales. Sí, ese libro de Gary Jennings, me acuerdo que en mi adolescencia fue el primer libro gordo que yo leí en mi vida. Cuando lo terminé me sentí un erudito, no me sentía el lector más grande. Claro. Y recuerdo esta parte del zoológico que tenían los animales exóticos. Eran como tal animales, pero luego venía el zoológico humano. Ah, sí, tenían un zoológico humano, ¿no? Y me acuerdo que era la mujer tapir. Ajá, había una mujer tapir. ¿No? Porque esa parte también como que nos ha fascinado, ¿no? Y lo podemos ver en el arte precisamente, como el ser humano que se hace animal, el animal que se hace ser humano, el híbrido. Tenemos al minotauro, por hablar de la antigüedad del medusa, viejo mundo, ¿no? y aquí, ¿no? Los nahuales, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es una tradición también bastante milenaria. El punto aquí es que la humanidad desde siempre ha tenido, y cómo no, una obsesión, yo incluso diría, con los animales, ¿no? Estaba pensando, por un lado, en los bestiarios. Estaba pensando en la concepción que se tenía en ese entonces de los animales que vivían lejanos a las personas, obviamente. Faunas, animales de los cuales
las y los viajeros hablaban en sus narraciones, en sus crónicas, pero pensé también ahorita que estaban hablando sobre esa tenue línea entre el animal y el humano, pensé en un par de cosas, un par de textos de La isla del Doctor Moreau, y también pensaba en una novela ya más contemporánea que se llama En busca del unicornio, igual, en donde enviaban en la Edad Media a cuadrillas de personas a traer el cuerno del unicornio, y pues solo seguían a lo que se tenía entendido que era un unicornio supuestamente, pero obviamente pues no saben qué es lo que se iban a encontrar a fin de cuentas. Sí, también eso es algo que es muy interesante. Yo recuerdo cuando leí ¿qué eran las cartas de relación? Las cartas de relación. Pero de Cristóbal Colón, bueno, la bitácora, y incluso Todorov menciona en un capítulo y le llama el Colón hermeneuta. Y yo dije, ¿cómo que el Colón hermeneuta? Eso es como muy anacrónico, ¿no? Pero ya leyéndolo me di cuenta que él precisamente dice que Colón, pues al ver los animales que no existían en los mares o en las tierras del viejo mundo, pues él con su bagaje cultural y su experiencia decía, es que esto es una sirena, es que esto es otro, y aquí hay animales fantásticos, cuando realmente quizás estaba viendo un manatí, ¿no? Un animal que, bueno, obviamente pues ya ahorita sabemos que cómo se llama, hay una clasificación taxonómica, ¿no? La ciencia, etcétera. Claro. Pero también eso es muy interesante, porque no nada más está el animal como verlo y poder palparlo, sino luego todo esto, ¿no? De que animales imaginarios. Y bueno, creo que también venía desde la tradición de los griegos, ¿no? O sea, claro. Plinio el Viejo y todos ellos, o sea, ya describían animales también con características que eran bastante, digamos, bastante peculiares, extrañas, peculiares, no sé. Pero monstruosas también incluso, ¿no? Y venían con toda esa tradición, ¿no? Pues encontraron aquí un montón de cosas y luego lo identificaron y dijeron, este es un ligre. Bueno, no, por decir un nombre, nombre, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Sí, y quizás al regresar me gustaría, por ejemplo, que compartiéramos un poco más acerca de nuestros primeros acercamientos a través de la literatura, o bueno, si queremos de otra expresión artística, cuando ya se mencionan a los animales. Ok, perfecto. Bueno, venga, entonces vamos a una pausa, por favor, Máximo. Mensaje de una diosa a un dios que no existe. Me han dicho que Dios dice que me voy a ir al infierno porque vivo al margen de sus preceptos. Yo le digo a ese Dios que yo ya he vivido muchos infiernos y que salí de cada uno transfigurada, excelsa. Conozco la desesperación, el rechinar de dientes, el lenguaje de los gemidos cuando ya no caben las palabras, el dolor. Conozco la desolación de ser una niña que no entiende qué hizo mal para tener tanto sufrimiento encima. Conozco el dolor de no habitar la cuerpa porque duele tanto sentir. Conozco la herida del autorrechazo. He salido de todos esos infiernos y me he construido un cielo tan hermoso que vive en mi cuerpo. Existe una constelación en cada centímetro de ella. Cada pedacito de piel tiene guardada la memoria del placer que yo le he dado, porque mi cuerpo es mi territorio recuperado, mi nación, mi país, mi jardín. El primer día que pisé su tierrita con mis dedos, tenía 25 años y le dije llorando, regresé, aquí estoy, cariñita mía, ya no voy a irme nunca más, nadie volverá a separarnos. Le regalé un orgasmo aquella tarde y fue su primer amanecer. Me nació un sol en el pecho y un volcán en la vulva, y desde entonces le he regalado tantos orgasmos insurrectos, esos que dicen que Dios anota en su lista de motivos para mandarme a su infierno. Hay unidad como él. No tienen la luna ni la flor tal con textura. Es una sola cosa, como el sol o el topacio.
y la elástica línea en su contorno firme y sutil es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oda al gato. Bueno, es un fragmento de Oda al gato de Pablo Neruda, ¿no? Muy a tema de lo que estamos platicando ahora, ¿no? Sí. Y bueno, íbamos a hablar ahora de cómo habíamos llegado a la literatura a través de los animales. Sí, ¿o entendí mal? Sí, precisamente un poquito mañosamente, porque tengo muchas ganas de compartir esto. Si a mí me lo preguntaran, ¿cuál es el primer cuento, cuál fue el primer acercamiento a la literatura que tuviste y que recuerdas? Es una fábula, pero es una fábula un poco extraña, porque si bien dejaba algunas enseñanzas, también había cosas ahí como que muy de drama que yo no llegué a después a ver en las fábulas. Y bueno, me refiero, no sé si alguien del auditorio, ustedes amigos, conozcan esta historia que es la del ratoncito Pérez. De nombre nada más de referencia. El ratoncito Pérez que se casa con la cucarachita Martina. Y yo me acuerdo que desde ese momento, pues la literatura siempre te rompe los códigos, ¿no? La realidad pone capas en ella. Y yo en esa edad, yo tenía como unos 5 años, esa racionalidad estalló, se quebró, por así decirlo, porque yo decía, ¿cómo un ratón con una cucaracha? ¿No? Entonces desde ahí no tiene lógica, incluso pensaba en el tamaño y decía, pues no, ¿por qué? Y pensaba, ¿por qué no dijo un ratón y un conejo, no? Pero bueno, ese fue el primer acercamiento que yo recuerdo hacia la literatura y también con los animales, que a lo mejor sí tiene cierta lógica, ¿no? Pues es literatura infantil, hay animales y todo eso, pero desde ahí para el real como que ya me enloqueció un poquito, ¿no? Yo de antemano me disculpo. Yo recuerdo que el primer acercamiento como tal, antes que literario, fue por otras fuentes. Estamos ya acercándonos a fin de año, a diciembre. A mí me llamaba mucho la atención los vehículos que portaban, los que venían, en los que llegaron a Belén los Reyes Magos. Sí, sí. A mí me enseñaron que venían en un caballo, camello, elefante, respectivamente. Y me recuerdo que mi abuelita ponía el nacimiento y a mí se me hacía maravilloso ver esos animales y ver a sus respectivos jinetes, por un lado. Y por otro lado también a gente de mi generación y de más atrás, obviamente, sí nos acompañó mucho en la infancia Francisco Gabilondo Soler Cricri. Él puso a disposición de las familias del país toda una suerte de animalitos que hacían todo tipo de artes, oficios, tareas, labores, y también recordemos que la imagen que se tiene de los cuentos, de las narraciones, de las canciones de Cricri, pues es de alegría, de felicidad, de bonanza, de aventuras, pero también recordemos canciones como, no sé, La Guacamaya, La Muñeca Fea, que no es un animal propiamente, aunque sí intervienen animalitos ahí en la canción. Exactamente. Pero siempre hubo en la infancia un mundo acerca de animales al cual podíamos acercarnos. Máximo. Pues yo que recuerde, mi primer acercamiento es algo muy gracioso porque fue por el libro de texto de aquella generación, que creo que es la del 93. Teníamos o nos dejaron de tarea hacer una obra de teatro, ¿no? Y era sobre unas fábulas. A mí me tocó hacer una de la zorra y el queso, creo que era. Y bueno, me tocó a mí disfrazarme de zorro, ¿no? O era lobo, no me acuerdo, era un lobo, creo. Y me fue muy mal esa vez porque me puse una máscara que hicimos ahí en casa con material reciclado. Y mi máscara estaba horrible, ¿no? Para empezar, ¿no? Por eso también venía a colación eso de la representación en el siglo XVII de los animales, ¿no? Y luego la representación, pues bueno, yo soy una persona que se pone muy nerviosa muy rápidamente y me acuerdo que me olvidó todo el diálogo, ¿no? Y luego me caí, ¿no? Iba ahí, estaba en la representación y que me caigo. Y bueno, pues así fue mi acercamiento, fue el lobo que se cayó.
haciendo una obra de teatro que hablaba sobre una fábula de la zorra y el queso o el lobo y el queso. Y irónicamente en la actualidad te gusta mucho el teatro. Bueno, sí, ahora ya me gusta mucho, pero pues ya no me dedico como tal, ¿no? Claro. Bueno, nunca me he dedicado como tal tampoco. Digo, ya no lo hago tan seguido como antes. Claro. Bueno, creo que sin duda estamos ahorita abordando esta primera parte de la relación del arte, o bueno, más precisamente de la literatura con los animales, era la que mencionábamos como fábula, o en un sentido de representar cualidades o defectos o críticas didáctico hacia la humanidad con una enseñanza a través de las figuras de los animales, porque no cabe duda que también están cargados de simbolismos, de significados. Recordemos, ¿no?, cómo incluso actualmente, ¿no?, si uno piensa sobre todo en las zonas rurales, ¿no?, de México, una lechuza, ¿no?, pues es una bruja. La representación, que no sea real. Es un ave de mal agüero, ¿no? Cuando, bueno, esto más bien es una carga y es una cuestión, sí, cultural, pero que también a partir de lo imaginativo, pues lleva a la agresión, ¿no? Sí. En fin, y como también hay animales que representan, pues, lo positivo. Sí, ¿no? Como el león, ¿no? Que la fuerza, ¿no? La memoria del elefante. La memoria del elefante. Las palomas, la paz, ¿no? Y, por ejemplo, creo que este es un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la rata y la paloma, que realmente comparten el hecho de que están cargadas de enfermedades ambas especies, y no porque así sea la especie, sino por el contacto con nosotros, ¿no? Claro. Con nosotras y con nosotros en las ciudades, las contaminamos, pero bueno, ya a la hora de imaginarlas, ¡ay, una paloma! Pues no hay bronca, pero una rata, híjole, qué despreciable. Claro. No, y la paloma es la paz, claro, ¿no? O sea, también esas cuestiones imaginativas nos llevan a tergiversar, lo voy a decir de esa manera, tergiversar un poco la realidad en pues no sé, para atacarlos, ¿no? Sí, es que, perdón, adelante. Tú. Gracias. Ahorita que lo mencionaste, bueno, es que mencionabas las ratas. Yo pensé en un par de cosas. Miguel Delibes, el español, su novela Las ratas, de los 60s, los años 60 del siglo pasado ya. De algún modo hay personajes que viven como ratas como tal. Él está haciendo desmenuza un poquito a las clases bajas, a la gente que vive en cuevas, inclusive como la familia protagonista de Las ratas, el Nini, su abuelo, su tía, etcétera, y sobreviven cazando ratas. Y llega el punto en que el humano es como una representación de esos animalitos, vive de manera furtiva, se esconde, se oculta, se alimenta de lo que encuentra. Entonces es interesante y eso me lleva también a Las ratas de las paredes de Lovecraft. O sea, estamos hablando 40 años antes, de los años 20, hace casi un siglo, o ya un siglo, la rata como sinónimo de cierta locura, de algo dañino y que no veían directamente con los ojos, pero sabían que estaba ahí. Y la condena de los personajes al final es que están escuchando a las ratas aún en su habitación del manicomio, la están escuchando trepando hacia las paredes acolchonadas, roendo todo el tiempo. Sí. También nos hace pensar en cómo hemos estructurado ese discurso, ¿no? En nombrar de cierta manera algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo dices las ratas, como la locura, hay como esa relación, ¿no? O las ratas, no, las palomas, las ratas, las cosas feas que tienen que ser los animales, ¿no? Por ejemplo, también pensaba mucho en lo que hablábamos en la tarde de los viejos marranos, ¿no? Y no te refieres a los profesores pelones de la UAM Iztapalapa, ¿no? Que abusivos, sino te refieres más bien a este animal que es un puerco grande y así, pero lo ves de una manera despectiva, ¿no? Y venía a colación eso porque en la mañana estaba leyendo un texto de Bukowski, que bueno, yo lo encontré que era de Bukowski, ¿no? Que se llama Animales hasta en la sopa. Y precisamente habla, también hay un poco, el protagonista es un señor que muy, muy al estilo de Bukowski, es un borracho que se la vive en las cantinas y todo esto. Y no se enamora, un día va a pedir agua a una casa
toca la puerta y sale una señora que también consideraban que estaba un poco loca porque tenía muchos animales en su casa, ¿no? Y entra, le dice, bueno, quiero un vaso de agua, y entonces llega un orangután que vive ahí y le quita su chamarra, ¿no? Y este cuate le empieza a decir, bueno, dile que me regrese mi chamarra, ¿no? Le dice, se llama tal, no recuerdo el nombre, la verdad, se me olvidan muy rápido los nombres. Y le dice, no te la va a regresar, no, es un mono feliz y bla, 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 ¿no? Y bueno, al final transcurre toda la narrativa y van haciendo esta comparación, ¿no? De los animales que son bondadosos, como un tigre, un camello, un avestruz, que tienen cualidades humanas muy positivas, y las otras personas que son los humanos que tienen cualidades totalmente negativas, ¿no? Son borrachos, son degenerados, ¿no? Pero también ahí, al puro estilo de Bukowski, pues también la mujer tiene relaciones sexuales con una serpiente, ¿no? Y la relaciona también con un miembro masculino y todo esto, ¿no? Es un texto bastante bueno, yo se los recomiendo, si tienen la oportunidad, está en internet, yo lo encontré ahí, entonces léanlo y pues podemos discutir un poco más acerca de él, ¿no? Genial. Claro. Sí, y esto, pues no sé qué opinen ustedes y también ustedes, querido público, ¿qué culpa tienen los animalitos? ¿Qué culpa tienen? ¿No? De que nosotros les pongamos así el dedo de que, bueno, tú vas a representar lo más bajo de mi naturaleza, claro. y tú vas a representar lo bueno, ¿no? Sí. ¿Qué culpa tienen? Y bueno, esto también nos lleva un poco a desmitificar de alguna manera las fábulas, ¿no? Que si bien son didácticas, nos han llevado a un constructo que no siempre es positivo. Estereotipar. ¿No? Por ejemplo, también, bueno, voy a retomar esto de las ratas brevemente. En Bastardos sin Gloria, en la escena que abre, la diferencia entre ratas, cómo los compara, ¿no? Este personaje, Landa, y dice, es que los judíos son como ratas, y yo puedo pensar como judío, y es por eso que soy tan bueno. O sea, está impregnada toda la sociedad y toda nuestra cultura de este lenguaje, y de incluso, pues yo me atrevería a decir de estos prejuicios. Insisto, ¿qué culpa tienen? Y bueno, no sé, antes de ir a la próxima pausa, podríamos ahora hablar de la otra parte en la literatura con animales. La parte bondadosa. Más bien, cuando el ser humano se imagina, no al animal como una representación o como una proyección de sí mismo, sino trata de imaginarse cómo es la vida del animal en sí. Buena, sí. Bueno, pues vamos a una pausa y ahorita volvemos. Ok, esto se llama Soñé contigo. Soñé que no te encontraba en una mansión llena de monstruos y fantasmas. Había tanta gente que sentía que me ahogaba. Moría de miedo al ver cabezas flotando y escuchar llantos desesperados. Y no se comparan a cuando te vi y me pasaste de largo. Te fuiste alejando. La desesperación me llegó cuando codeaba y luchaba por abrirme camino hacia donde tú estabas. Personas disfrazadas de monstruos me agarraban y me decían, ya no seas aferrada. El terror me inundó cuando me perdí yendo a tu corazón. 100 veces he ido y esta noche no encontré el camino. La puerta ya no estaba, la busqué por toda la mansión. De arriba abajo, en cada cuarto, vi criaturas que no me asustaban tanto como pensar que realmente se había ido el encanto. Desperté agradecida de que el sueño hubiera terminado. Te quise contar y me di cuenta que la pesadilla apenas había empezado, pues todo era real y tú ya no estabas a mi lado. Seguimos aquí en Tierra de Nadie, estamos hablando de los animales, la fauna, tanto de compañía como animales salvajes, como les ha considerado el ser humano a lo largo de la historia. Y es que el animal ya vimos que da para arquetipo, da para un símbolo, y obviamente hace ratito platicaban de las interpretaciones o las connotaciones que le da el ser humano. Yo pensaba en Moby Dick de Herman Melville, porque estamos hablando de un cetáceo gigantesco, de ferocidad demoníaca, y estamos hablando de que Melville se refería también un poquito al Leviatán bíblico, y es muy interesante, ¿no? Porque lo más extraño y lo que más choqueaba, lo que más sacudía al lector en cuanto se llegaba a Moby Dick, en cuanto hacía acto de presencia, pues era su color.
el color blanco. O sea, un animal feroz, salvaje, pero que tuviera el color blanco como la espuma del mar, era muy interesante y era muy extraño también. Entonces, el animal también como figura de amenaza, como símbolo de algo que tenía la idea en mente o el hábito de atacar, de matar, de ser feroz, que en realidad en Moby Dick de Melville es aún más salvaje y feroz el Capitán Ahab, por supuesto. Sí, también, sí, es muy interesante esto del animal, a pesar de toda nuestra depredación, de todo lo que hemos y hacemos por tenerlos en cautiverio, por tantísimas cosas, siguen siendo un misterio, ¿no? Su fuerza muchas veces es inconmensurable, hay especies que no conocemos, y bueno, a pesar de todo eso, quizás técnicamente o bueno a través de la ciencia no se ha averiguado del todo, pero bueno, ya lo anunciábamos en el bloque anterior, desde la literatura se ha hecho el esfuerzo, ¿no? Se ha hecho, no sé si llamarle labor, pero se ha hecho la creación de imaginar qué piensan los animales como tales, ¿no? Uh-huh. Y es algo que es interesante de abordar. Por ejemplo, está el caso de Franz Kafka, que me parece que él lo hizo en las dos maneras, tanto de una manera un poco como de fábula simbólica, y tanto en la forma, no tanto alegórica, de representar o de imaginar a cierta especie en cierta situación. Desde luego en el primer caso está la metamorfosis, ¿no? La cucaracha o el insecto, que realmente creo que nunca se menciona qué especie es, pues es una representación de algo, es muy simbólico, ¿no? Y por otra parte está este cuento que es Informe a la Academia, si no me equivoco, bueno, en algunas traducciones es Discurso a la Academia, donde el personaje principal del relato es un gorila. Tampoco quiero decir que sea literal, hay mucho simbolismo, pero claro, es un gorila que por evitar ir al cautiverio en el zoológico, y estamos hablando de zoológicos del siglo XIX, que si de por sí hoy hay muchos en condiciones horribles, pues en aquella época yo creo que más, él para evitarlo aprende a hablar y aprende las costumbres humanas, y el meollo de este asunto es que él da un discurso frente a una academia universitaria donde le van a dar un reconocimiento, pero no por haber tenido una humanidad o por ser genial, no, sino por haber imitado el comportamiento de un hombre mediocre, ¿no? Y ahí viene también lo simbólico, pero bueno, desde la imaginación, ¿qué pasaría a un animal? ¿Qué te podría decir, ¿no? Si hablara. Otro caso, y ya desde la poesía, pues es el poema de Wisława Szymborska, espero haberlo pronunciado bien, de un gato en un piso vacío, donde la autora, el yo lírico, se imagina el duelo del gato al perder a su humano, y es algo impresionante, conmovedor, porque el gato, o sea, bueno, imaginándolo, insisto, no como pensarán, no es capaz de concebir la muerte, ¿no? Bien se ha dicho, bueno, no sé si bien, no, pero muchas veces se ha dicho que el animal vive en el instante, ¿no? Que no tiene este sentido de la muerte hasta donde nosotros sabemos. Entonces, este ejercicio desde el arte, desde la literatura, para pensar qué piensa o imaginar qué piensa el animal en cierta situación, yo creo que es bastante interesante también y muy empático. Pues sí, otra vez creo que estamos dándole estas características humanas a los animales, ¿no? Pero bueno, pues obviamente no entendemos su lenguaje como ellos no entienden el nuestro, ¿no? Exacto. Entonces, posiblemente o tal vez sea una verdad que ellos sientan diferente a como nosotros sentimos, pero tengan estos mismos sentimientos, ¿no? No sé cómo explicarlo porque es algo... No sabemos cómo tomarlo, ¿no? Sí. Y eso me trae a colación también que, por ejemplo, aquí no sabemos qué esté pasando con el hombre bestia que está arriba de nosotros, ¿no? Si los llegan a escuchar. Chaca. Yo creo que sabía que íbamos a grabar hoy este podcast, o bueno, este video,
y dijo, no, yo me voy a poner a rascar el piso porque no quiero que se hable mal de Gregor los Samsa. animales. Escuché que hablamos de él y ya empezó. El piso para él, el techo para nosotros. El piso para él, el techo para nosotros, exactamente. Sí, sí, sí. Y pues bueno, es también muy importante lo que dijiste, Máximo, de que a pesar de que es un intento de tratar de meternos en la mente del animal, seguimos proyectándonos. Sí, seguimos proyectando lo que nosotros pensamos, ¿no? Y también ahorita que hablabas del discurso, me recordaba el texto de Rojo Artur, el de, bueno, dos textos, ¿no? Que hablan de animales, o a lo mejor tiene más, no he leído toda la obra completa, pero recuerdo dos, el de Hormiga y Aparte, que es también una representación, ¿no? Muy alegórico y que también termina de una forma bastante cruel, ¿no? Ahí lo cortan de repente, ¿no? Y el otro, el del discurso de los perros, a los perros de José Revueltas, ¿no? Ajá. Que también recuerdo En el Parque Hundido. Que recuerdo un poco la historia de que estaba él con otro cuate que estaban saliendo de su edificio o algo por el estilo, y fueron a comerse unas tortas, y según lo que yo leí, que no le gustaron las tortas a José Revueltas, y se las empezó a aventar a un perro que estaba ahí, empezó a aventarle pedazos de pan, y se acercó a otro perro, y luego otro perro, y otro perro, y que al final dice que ya tenía como 20 perros, que quién sabe si sea verdad, ¿no? Y él muy chuscamente se pone a darles un discurso sobre el socialismo y el comunismo, ¿no? Sobre la igualdad de clases. La igualdad de clases, ¿no? La conciencia de clase perruna. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues, Rojo Artur escribe González Rojo Artur escribe un poema de esa situación, ¿no? Donde están los perros. Y también ahí pone como si, entre paréntesis pone, ¿no? Aplausos perrunos, ¿no? Y cosas por el estilo, aullidos, ¿no? De que se emocionan, ¿no? De lo que está diciendo. Ladridos frenéticos. Y al final también termina muy caóticamente, ahí lo corta de tajada, ¿no? Muy bruscamente. Y precisamente apelando a la animalidad. Ajá, exactamente, ¿no? Sí. Si no volvieron a ser animales. Si no lo conocen, se los recomendamos muchísimo. Me quedé pensando hasta que hablaban de los perros y de la idea, obsesión del humano por pensar qué pensarían estos animales. Me quedé pensando en Los perros de la plaga, una película de 1982 que viene traumando a mucha gente en cuanto la ven. Es muy difícil imaginarnos estos animalitos escapando de un laboratorio semiclandestino en donde los usan para experimentar, y sus pensamientos, sus ideas, cómo tratan a fin de cuentas de encontrar una vida mejor, cualquier cosa que eso signifique para cada quien, ¿no? Y al final nos quedamos con la idea de, bueno, ¿habrán llegado a esa isla o la habrán alucinado realmente? En fin, me encantaría decir, si no la han visto, véanla, pero sí se necesita el estómago muy curtido para verla y tener la guardia muy levantada, pero pues ahí está también. Está dura la película. Sí. Y bueno, vamos a otra pequeña pausa, no sin antes recordarles que sigan los canales del Anticlub de Poesía Tierra de Nadie. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en Spotify, es donde van a estar escuchando. Y les recordamos que próximamente vamos a tener otro encuentro, el último del año, el 10º, ¿es el 10º encuentro? ¿Número 10 o 9? El 9. El número 9, el encuentro de Poesía Tierra de Nadie, lo estaremos anunciando en redes sociales, así que síganlas de cerca y pues nos estaremos viendo por allá. Ya tuvimos antes una ofrenda poética que también pueden encontrar en los canales que les estamos diciendo y los otros videos que también hemos hecho a lo largo de este año. Así que bueno, vamos a una pausa y regresamos con el tema de los animales en la literatura, que ha ido por muchos caminos, ¿no? Sí. Regresamos. Esto nada les pertenece. Es como el dolor en los pueblos. Pienso cómo hacer para disolver el ego. Las capas de un territorio van plagadas de alter egos. El dolor se hace presente al mismo tiempo de una vida humilde que resiste. Por favor, no quiero caer en contradicciones. La explotación y el saqueo se han vuelto su adicción. Manipulación de mentes constantemente manejándonos como personas indolentes. Volcan al pueblo, pero tú ya no lo sientes. Ante la causa social parecemos invidentes. Ya no estoy creyendo tanto en todas esas gentes que se dicen conscientes.
más ausentes. Observamos cómo nos vamos haciendo más débiles o fuertes, dependiendo del incidente. Esto parece reggaetón, pero no lo es, pero pueden moverse. Los territorios empiezan desde nuestros cuerpos. Volamos estas tierras de crecer, sustento porta más allá, más allá. Pues continuando con este maravilloso tema, a mí me parece realmente maravilloso. Que ha dado para hablar muchísimo. Ha dado para muchísimo y muchísimas cosas también se nos van a quedar en el tintero. Sí. Podríamos hacer incluso una temporada completa, ¿no? Claro. Una para los gatos, una para los perros, Uh-huh, etcétera, uh-huh, etcétera. uh-huh. Otro aspecto que quiero mencionarles es cuando hablábamos de cuando es entre la fábula y cuando es este ejercicio de querer hacer quizás más realista, por decirlo de alguna manera, el pensar el pensar de los animales, plasmarlo, ¿no? Yo pienso que hay un híbrido en la literatura, posiblemente haya varios, pero Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que me parece una obra hermosísima, que para mí desborda poesía, y lo digo en un sentido muy personal, tiene tanta que se desborda, porque a veces cuando yo me pongo a escribir, hay veces que me llega cierta frustración y cierto enojo, porque tengo las ganas de hacerlo, pero no encuentro las palabras, no encuentro esa chispa. Y yo se los voy a confesar aquí abiertamente, cuando eso me sucede yo recurro a Platero y yo, y esa chispa se enciende dentro de mí. Ya lo que sale, pues bueno, ya es muy, muy cuestionable, ¿no? Pero, en fin, y esto sucede porque es un poema, es una serie de poemas en prosa que se pueden leer independientes, pero tienen un hilo conductor en el que es la historia del humano con Platero. Y sí, de repente lo pone en situaciones que llevan a Juan Ramón Jiménez a otorgarle cualidades o defectos humanos a Platero, pero también le da al personaje una libertad de burro, por así decirlo, y en ese sentido es muy realista. César, no sé. Sí, me quedé pensando en ello y es tanto el involucramiento de Juan Ramón con Platero y de la lectora, el lector con el animalito, que al final nos quedamos pensando en ese burrito de cartón que le hicieron las niñas y los niños a Juan Ramón cuando Platero ya no estaba físicamente. Hay quien se tatúa un burrito de cartón de colores incluso porque son personajes que nos llevamos para siempre. El zorro en El Principito es alguien que nos va a acompañar siempre y nos va a estar diciendo algo al oído constantemente porque están en nuestra casa, han estado en nuestras manos, en nuestros brazos, nos acompañan, pero cuando se alejan nos dejan algo muy especial, un vacío, del vacío que deja la persona que vino a hacer algo importante por nuestras vidas realmente. Sí. Pues creo que podemos enumerar todos los animales que conocemos en la literatura, ¿no? Serían muchos. Sí. Ahorita que hablaban de Platero, yo también recordaba al Asno de Oro, de Apuleyo, que que en lo particular a mí me gustó muchísimo ese texto, ¿no? Se me hizo bastante caótico, ¿no? Y ahora sí que, como dice Luis, cuando él quiere tener su pluma ahí, quiere escribir, él recurre a Platero, yo recurro a Apuleyo, ¿no? Wow. Otro burro. Otro burro. Pero es que es caótico y es una suerte también como un poco de Lazarillo, ¿no? De que va ahí desventurado buscando cómo convertirse otra vez en humano, ¿no? Picaresco. Y es como picaresco totalmente, ¿no? Y recordaba también, ahorita con esta enumeración que les decía de los animales, pues precisamente al zorro del Principito, al cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? El gato negro, los osos de Winnie Pooh, ¿no? Bueno, que es un oso, un burro, y esos más como muñecos o no sé.
Moby Dick, ¿no? ¿Qué otro se me viene a la mente? Rebelión en la granja. Rebelión en la granja, bueno, no, pues hay un montón de animales, ¿no? Y eso, ¿no? Pues yo creo que eso principalmente. Yo estaba pensando ahorita que estabas haciendo esa enumeración en dos animales que acompañan a un par de personajes que tienen alguna deficiencia mental, llamémosle así, tienen algún problema cognitivo. Una discapacidad. Una discapacidad, muchas gracias, una disculpa si lo dije mal. Pensaba en el Azarías, también de Miguel Delibes, de Los Santos Inocentes. Su Milana Bonita le decía esta ave que le acompañaba siempre, que era como su máxima compañía en el mundo, un mundo con gente cruel que se la mataron de un balazo, solo casi por verla morir, ¿no? Y lo que hizo posteriormente. Y pensaba también en un personaje también de alguien que tiene un problema, en el Villorrio de William Faulkner, al cual dicen que para que se cure de su enfermedad hay que matarle su vaca que era lo que más quería, y se la dan en un caldo, se la dan a comer, y al final para que no sienta ese vacío, le regalan una vaca de madera y dicen por si se acuerda. Wow, pues también esa parte, ¿no? En la literatura, cuando viene la pérdida o el sacrificio de algún animal, eso simboliza muchísimo. También ahorita me estaba acordando de La Serpentina, ¿no? Es que somos muy pobres de Juan Rulfo, ¿no? Cuando llueve y se la lleva el río, y pues la pérdida de la vaca significa, así lo di, bueno, más o menos lo dice así Rulfo, porque se iba a ir eso significaba que ya no iba a tener con qué mantenerse y se iba a tener que ir de piruja como sus hermanas. Así lo dice. Así lo dijo. Así lo dice, ¿no? Pues sí, también es este sacrificio, la pérdida, y esto también me lleva a pensar en los animales, ya no en este plano, sino como acompañantes, ¿no? Como incluso guardianes de otras dimensiones, de otros planos. No sé, tenemos aquí de las raíces, ¿no? Mexicanas, mesoamericanas, pues lo que es el Xoloitzcuintle, Sí. ¿no? Este perro que acompaña, ¿no? A través de los diferentes estadios del inframundo, ¿no? A las almas. También lo tenemos en la literatura clásica en muchísimos lugares. Incluso animales pues fantásticos, ¿no? Borges, ¿no? En el Manual de Zoología Fantástica menciona varios así, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera te acompañan, pero están ahí para hacerte travesuras. Exacto. En este plano y en el otro, o para llevarte a la locura, ¿no? Es bastante, como decíamos, insistimos, ¿no? Es un tema que da para mucho, para muchísimo. Sí, o sea, creo que podríamos aquí pasarnos platicando horas, ¿no? Acerca de los animales, y una cosa nos llevaría a la otra, ¿no? Porque también dentro de esta lectura que hacemos de las realidades, las lecturas que hacemos de lo que vivimos todos los días, pues también están las películas, ¿no? Y en las películas vemos otro tipo de animal, otro tipo de representación de los animales, ¿no? Recuerdo también, bueno, ahorita que estábamos comentando ahorita de esto que nos daba un poco de terror, que veíamos ahí como algo extraño, en una película que sacaron basada en un libro de... el portugués, ¿cómo se llama? ¿Pessoa? No, ¿Saramago? José Saramago, exactamente, se me olvidó su nombre. La de... No, el tercer hombre no es de él. El hombre duplicado se llama. Ajá. Hicieron una película del hombre duplicado, no recuerdo el nombre, pero el final es bastante extraño, ¿no? Porque salen unas arañas gigantescas ahí pegadas en la pared y él se queda así como viéndolas y teniendo mucho miedo, ¿no? Que eso no sale en el libro, no aparece nunca, ¿no? Pero es algo extraño, ¿no? ¿Por qué hicieron una representación por medio de unas arañas y con tanto miedo, ¿no? Con tanto temor. Bueno, es lo que les causa mucho temor, ¿no? A mí particularmente no me dan miedo las arañas, pero digo, son animales que muy extraños, ¿no? También recordaba de un cuento de Juan José Arriola, que también precisamente habla de un animal, la migala creo que se llama, que es un animal bastante extraño, parecido como a una araña, pero no es como tal una araña, ¿no? Y causa mucho terror, se esconde en las esquinas y está entre
entre los rincones oscuros de una habitación y el hombre tiene mucho miedo de verla y por cierto él la capturó o bueno la obtuvo en una feria, ¿no? Y la va a dejar a su casa por problemas que tenía con su esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me lleva a pensar que también hay una representación de estos animales como una forma donde nos aterran demasiado, ¿no? Claro. Sí, y estaba también pensando ahorita, Máximo, César, que no nada más el animal completo, sino que también cómo nosotros somos testigos, somos conscientes del misterio y de la fuerza, incluso de la quizás no maldad que ellos tienen, y queremos acceder a ello, a esto que son los animales, o que creemos que son, teniendo una parte de ellos, ¿no? Como es esto de las patas de conejo y tantas cosas, ¿no? Claro. Que desde mi punto de vista, pues sí, es algo cultural, forma parte de todo ello, pero que también, pues es un círculo vicioso. Y digo que es un círculo vicioso porque tenemos todavía estas creencias, pero las llevamos a una agresión, ¿no? Hacia los animales, no sé. Aquí en la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, un lugar emblemático que es el mercado de Sonora, y sabemos que en ciertas temporadas del año es cuando más se venden gatos negros, aves negras, gallinas, etcétera. Vaya usted a saber el fin. Sí. Y me quedé pensando me acordé más bien de un par de vacas que también partieron para no regresar. Pensaba en Adiós Cordera de Leopoldo Alas Clarín, le apodan Clarín, que representa igual que en el cuento de Rulfo la partida del ser querido, que le dio mucha ilusión a los protagonistas y que era un sustento obviamente, y algo que a mí me marcó muchísimo también en la infancia, quizás a gente de mi edad, Remy, basada en un cuento francés, Remy el niño sin padres, me parece que se llama el cuento francés, cuando Rousset, su vaca, se la llevan para venderla y él va corriendo detrás de la carreta en la lluvia, y es una escena que a mí me traumó, o sea, y ya no hablamos de el deceso de sus otros compañeritas y compañeritos animales a lo largo de la historia, porque es un dramón, pero sí. Estaba pensando en esas dos cosas, en esas dos vaquitas, y me acordé también de quien se lleva los fallecimientos de los animales para sí, como quien lleva un raído abrigo, ¿no? Pensaba en el poema Las almas de los animales muertos de Bukowski, que lo mencionaba Máximo hace rato, alguien que trabajaba en el rastro y que él no se baña con sus compañeros al terminar la jornada, sino que sale así con su ropa llena de sudor y de sangre y se va a una cantina a beber y se sube al camión y la gente se repliega y él dice que se lleva consigo las almas de sus animales muertos. Vaya, está cabrón, ¿no? Y también que hay de las historias de la vida real que tienen que ver con animales y que pasan, ¿no? Al arte, no nada más a la literatura. También ahorita estaba pensando en el caso de que no tiene mucho que fue el aniversario de que fue lanzada Laika al espacio, sí. ¿no? También han existido y se siguen escribiendo poemas, incluso canciones, cuentos. Bueno, la canción de Mecano, ¿no? Sí, que es muy famosa. No, la de Mecano, la de Masacre, los Cardigans tienen una acerca de Laika en la cual pues si Nina está cantando algo, más bien se escuchan como palabras que emitiría Laika desde el espacio, por así decirlo. Sí, o también está este cuento de Ileana Vargas, ¿no? Que es sobre Laika, pero que me parece que dentro de toda esta tragedia que significó pues el lanzamiento de Laika al espacio, en el Sputnik 2 en el 57. Sputnik 2, en este cuento pues es como que Laika regresa, ¿no? Y eso me parece también muy bonito, y esto me lleva a, no sé qué opine el público, qué opinan ustedes, amigos, pues de alguna manera lo que nos queda es el arte
para darles un poquito de justicia, ¿no? Para que su muerte no sea en vano, para incluso pedirles un poquito de perdón a nombre de toda la humanidad. Sí, sí, no queda más. No queda más. También están, por ejemplo, las pinturas, ¿no? de Remedios Varo, donde puso a sus gatos, tanto vivos como muertos, una especie de homenaje también a ellos. En fin, yo creo que mientras no nos quedemos sin estos compañeros, como yo decía al principio, en esta roca que va flotando por el espacio, pues podemos estar seguros y seguras de que no vamos a perder totalmente nuestra humanidad, un poco irónicamente, paradójicamente. Pues sí, y bueno, pues podríamos seguir hablando tanto de este tema, Ya creo nos que pusimos nos da para muchísimo, ¿no? Y justo creo que lo valioso, lo hermoso que tiene esto es que nos hace sentir muchas cosas, ¿no? Pasamos desde las risas hasta las lágrimas y luego también recordar un montón de historias, ¿no? Y un montón de cuentos, de narraciones, de poemas, teatro, todo lo que se ha dicho en torno a los animales. Pero, pues bueno, creo que vamos a estar llegando al fin de esta emisión, amigos. Recuerden seguir las redes sociales del Anticlub de Poesía Tierra de Nadie. Ahí verán las próximas convocatorias y toda la información con respecto a los próximos eventos. A mi derecha tengo a mi amigo y confidente Luis Arteaga. Sí, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya como decía Máximo, síganos, nos ayudan muchísimo. A eventos, poesía de todo el mundo, reseñas musicales, mucho contenido que es por y para ustedes. Todo esto es para ustedes. Bueno, yo quiero dedicar este episodio a mi gato, a Gandalf, ¿no? Que así se llama. Le puse el nombre de un personaje de una obra literaria y pues bueno, él estará escuchando esta dedicatoria, seguramente no le importará, pero bueno, esto va para ti, ¿no? Como buen gato. Esto va para ti, Gandalf. Muchísimas gracias. Tierra de Nadie es una producción del Anticlub de Poesía Tierra de Nadie. Les agradecemos mucho. Y allá en aquella orilla, en los controles de la calecita, un loco Máximo Fausto. Gracias. Muchísimas gracias, Máximo. Muchas gracias. Y pues hasta la próxima.